Imagina un continente fragmentado, lleno de reinos en disputa y tribus guerreras que luchan por el poder. Europa Occidental se encontraba en un momento de oscuridad y caos. Un escenario donde los ejércitos, las alianzas y la religión jugaban un papel decisivo en la historia. Es en este contexto donde surge un hombre cuya ambición y visión transformaron para siempre el destino del continente a Carlomagno, rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su vida no solo fue una historia de conquistas militares y poder, sino también de educación, cultura y fe. En este documental exploraremos cada detalle de su vida, desde su infancia hasta su legado, mostrando cómo un solo hombre pudo cambiar la historia de Europa. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo, donde entenderás la Europa medieval como nunca antes. Capítulo 1a. Los primeros años de un futuro emperador, Carlomagno, nació en el año 737 después de Cristo, hijo de Pipino el Breve y Bertrada de León. Su nacimiento marcó el inicio de una era que transformaría Europa Occidental, pero en ese momento nadie podía prever la magnitud de su destino. Desde temprana edad, Carlomagno demostró ser un niño con una energía inusual, una mente despierta y una curiosidad que lo llevaría más allá de los límites de su reino. Su educación estuvo cuidadosamente supervisada por los tutores más distinguidos de la época, quienes lo instruyeron en las artes de la guerra, la administración y la religión. La educación en aquellos tiempos no era solo una preparación intelectual, sino una formación que combinaba valores, disciplina y la comprensión de que la espada y la fe eran herramientas esenciales para gobernar. A medida que crecía, Carlomagno mostró un carácter firme y decidido. Se decía que su presencia imponía respeto, no solo por su estatura imponente, sino por la autoridad natural que emanaba de su personalidad. La vida en la corte franca estaba llena de intrigas y alianzas políticas que requerían inteligencia, astucia y coraje. Su padre, Pipino, rey de los francos, lo preparaba para el liderazgo desde joven, enseñándole que el poder no se sostiene solo con la fuerza, sino con la estrategia y la legitimidad. Aprendió a leer y escribir en latín, la lengua de la Iglesia y del conocimiento, y también se familiarizó con el derecho, la historia y la poesía, herramientas que más adelante usaría para consolidar su influencia y fomentar la educación en su reino. La infancia de Carlomagno estuvo marcada por la guerra y la política, pues el reino franco no era homogéneo y muchas regiones mantenían resistencias locales. Los conflictos con los sajones, lombardos y otros pueblos cercanos exigían una preparación constante y un entendimiento profundo de las alianzas. Desde joven, Carlomagno acompañaba a su padre en expediciones militares, observando y aprendiendo el arte de la guerra, desde la planificación estratégica hasta la ejecución en el campo de batalla. Esto le permitió comprender que la grandeza de un reino no se mide solo por la conquista territorial, sino por la capacidad de integrar pueblos y culturas distintas bajo una misma autoridad. A nivel personal, Carlomagno también desarrolló un profundo sentido religioso, influenciado por la fe cristiana que su familia promovía activamente. La Iglesia no solo era un referente espiritual, sino también un aliado político, y Carlomagno entendió que su rol de líder incluía la responsabilidad de proteger y expandir la fe. Su relación con los líderes religiosos y su apoyo a monasterios y
escuelas lo posicionaron como un gobernante iluminado, que entendía que el conocimiento y la espiritualidad podían ser tan poderosos como la espada. El joven príncipe aprendió que liderar un reino requería más que valentía, exigía visión, justicia y la capacidad de inspirar lealtad. Estas lecciones tempranas serían la base de su futuro como uno de los hombres más influyentes de la historia de Europa. Cada decisión que tomaría más adelante tendría raíces en esta etapa formativa, donde la disciplina, la curiosidad y la fe se entrelazaron para crear a un futuro emperador. Si quieres descubrir cómo Carlomagno pasó de ser un joven príncipe a convertirse en un conquistador que unió gran parte de Europa occidental y fundó un imperio que cambiaría el curso de la historia, suscríbete ahora al canal y comparte este video con todos los que aman la historia, porque la próxima parte de esta historia te llevará a las batallas decisivas y a los primeros pasos hacia la grandeza de un hombre que dejó huella para siempre. Capítulo 2. El ascenso al poder y la consolidación del reino franco. Tras la muerte de Pipino el Breve, Carlomagno, junto con su hermano Carlomán, heredó el reino de los francos en el año 770 después de Cristo. La corregencia no estuvo exenta de tensiones, pues cada hermano tenía su visión de gobierno y ambiciones personales. Sign embargo. Carlomagno demostró rápidamente una inteligencia política superior, buscó alianzas estratégicas con nobles, obispos y líderes locales, consolidando así su autoridad y asegurando la lealtad de los territorios que dependían de su reino. La experiencia adquirida en su juventud, acompañando a su padre en campañas y observando la política de la corte, fue clave para que supiera cuándo usar la diplomacia y cuándo la fuerza militar. Durante este periodo, Carlomagno comenzó a expandir las fronteras de los francos, enfrentándose a pueblos vecinos que resistían su autoridad. Entre sus primeras campañas más significativas se encuentran las guerras contra los lombardos en Italia, un conflicto que no solo tenía fines territoriales, sino también religiosos, ya que el Papa buscaba un aliado poderoso que protegiera los intereses de la Iglesia frente a amenazas externas. Carlomagno respondió con eficacia, demostrando no solo capacidad militar, sino también astucia política, pues cada victoria fortalecía su prestigio y consolidaba su legitimidad como líder de un reino que se proyectaba más allá de sus fronteras iniciales. En paralelo, Carlomagno fomentó la administración eficiente del reino, estableció un sistema de delegados, conocidos como condes, que supervisaban territorios específicos, asegurando que las leyes se cumplieran y que los impuestos se recaudaran de manera justa. Esta estructura permitió un control más efectivo del reino, reduciendo conflictos internos y mejorando la organización general. Además, entendió que el poder debía sustentarse en la educación y la cultura, por lo que apoyó monasterios y escuelas, creando un ambiente donde la alfabetización y la enseñanza de valores cristianos se convirtieran en pilares del futuro imperio. Su relación con la Iglesia fue determinante en esta etapa. Carlomagno comprendió que la fe cristiana no solo era un asunto personal, sino una herramienta política para unificar a pueblos diversos bajo un mismo marco espiritual. Su alianza con el Papa fortaleció su imagen como defensor del cristianismo, lo que a su vez le permitió presentar sus conquistas como misiones sagradas y legítimas. Este enfoque no solo consolidó su poder, sino que también estableció un precedente histórico: el futuro emperador no solo conquistaba territorios,
sino que los integraba cultural y espiritualmente. La ambición de Carlomagno y su visión estratégica lo llevaron a comprender que la grandeza de un reino dependía de la capacidad de unir a los pueblos, promover la educación y fortalecer la fe. Cada decisión política, cada alianza y cada campaña militar estaban guiadas por esta visión. Su liderazgo combinaba inteligencia, disciplina y una comprensión profunda de la naturaleza humana, lo que lo diferenciaba de otros monarcas de su tiempo. Si quieres conocer cómo Carlomagno consolidó su poder absoluto, unificó a los francos bajo su liderazgo y comenzó a sentar las bases del Sacro Imperio Romano Germánico. Suscríbete y comparte este video, porque la siguiente etapa de su historia te mostrará las batallas que marcaron la expansión de Europa y su legado inmortal. Capítulo 3 en las campañas contra los sajones y la expansión del cristianismo tras consolidar su poder en el reino franco. Carlomagno dirigió su mirada hacia el este, donde los sajones, un pueblo guerrero pagano, resistían la autoridad cristiana y la dominación franca. Las guerras contra los sajones se extendieron durante décadas y se caracterizaron por su dureza, pero también por la estrategia y paciencia de Carlomagno. Entendió que la victoria no consistía únicamente en derrotar al enemigo en el campo de batalla, sino en someterlo cultural y espiritualmente, integrando a los sajones a su imperio mediante la religión, la educación y la administración. Cada campaña sajona estaba marcada por combates sangrientos, pero Carlomagno aplicaba tácticas de guerra que sorprendían a sus adversarios. No solo movilizaba ejércitos bien entrenados, sino que también empleaba alianzas con líderes locales y diplomacia selectiva para dividir a los enemigos. Sin embargo, su objetivo principal siempre fue la cristianización del territorio. Cada población conquistada debía recibir instrucción religiosa y participar en la construcción de iglesias, monasterios y escuelas, fomentando así un cambio cultural que trascendía lo militar. Las resistencias sayona fueron intensas y prolongadas, con rebeliones recurrentes que exigían paciencia y dureza. Carlomagno respondió con medidas severas, entendiendo que la cohesión de su futuro imperio dependía de la unidad religiosa y política. Sus victorias contra los sajones fueron acompañadas de un proceso de integración que buscaba crear un sentimiento de identidad común entre los distintos pueblos, enseñándoles que la obediencia y la fe eran esenciales para la estabilidad del reino. Además de la expansión territorial, Carlomagno promovió la alfabetización y la educación, conscientes de que un pueblo instruido y religioso sería más leal y productivo, apoyó a eruditos y clérigos incentivando la copia de manuscritos, la creación de bibliotecas y la formación de líderes locales instruidos en la fe cristiana y en leyes justas. Esta combinación de fuerza militar, diplomacia y educación transformó a los sajones de un pueblo resistente en parte integral de un imperio que aspiraba a abarcar toda Europa occidental. Carlomagno comprendió que la grandeza de un imperio no solo se medía en kilómetros de territorio, sino en la capacidad de unir pueblos diversos bajo un mismo marco de valores y leyes. Su estrategia de integración religiosa y cultural fue tan importante como sus victorias militares y sentó las bases de un modelo de gobernanza que influyó durante siglos en Europa. Si quieres descubrir cómo Carlomagno extendió sus conquistas hacia Italia, derrotó a los lombardos y recibió la coronación que lo transformó en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no dejes de suscribirte y compartir este
video porque la próxima historia te mostrará la coronación que cambiaría la historia de Europa para siempre. Capítulo 4 en la campaña contra los lombardos y la alianza con el Papa. Uno de los momentos más decisivos en la carrera de Carlomagno fue su intervención en Italia para proteger al papado frente a las amenazas de los lombardos. El rey lombardo, Desiderio, representaba un obstáculo tanto político como religioso, y su derrota se convirtió en un paso clave para consolidar la influencia de Carlomagno en la península italiana. La campaña no fue fácil, pues los lombardos eran guerreros experimentados, pero la estrategia, la disciplina y la organización del ejército franco llevaron a la victoria. La importancia de esta campaña no se limitó a lo militar. Al derrotar a los lombardos, Carlomagno estableció una alianza directa con el Papa, fortaleciendo su legitimidad como defensor del cristianismo. Esta relación no solo consolidó su poder político, sino que también proyectó su imagen como un gobernante elegido por la providencia divina, un concepto fundamental para su posterior coronación como emperador. La unión de la fuerza militar con la autoridad religiosa permitió a Carlomagno proyectar su influencia más allá de los confines de los francos, sentando las bases de lo que siglos más tarde se conocería como el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante este periodo, Carlomagno también promovió la cultura y la educación en los territorios conquistados. Monasterios y escuelas recibieron apoyo directo y se fomentó la enseñanza del latín, la historia y la religión. Este enfoque cultural no solo unificaba los territorios, sino que consolidaba una identidad común basada en la fe cristiana y la administración justa. Carlomagno entendió que la estabilidad a largo plazo de un imperio no depende únicamente de la fuerza militar, sino de la cohesión cultural y espiritual de sus pueblos. La campaña contra los lombardos fue un punto de inflexión, pues demostró que Carlomagno no solo era un líder militar excepcional, sino también un estratega político capaz de integrar alianzas que trascendían fronteras. Su visión de un imperio cristiano unificado comenzó a tomar forma, y su reputación creció hasta convertirse en un referente de liderazgo, disciplina y justicia en toda Europa occidental. Si quieres conocer cómo Carlomagno fue coronado emperador, estableció el Sacro Imperio Romano Germánico y transformó Europa occidental para siempre. Asegúrate de suscribirte y compartir este video porque la próxima parte de la historia revela la coronación que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Capítulo 5. La coronación imperial y el Sacro Imperio Romano Germánico. El 25 de diciembre del año 796 después de Cristo, Carlomagno fue coronado como emperador por el Papa en Roma, un acto que no solo representaba un título honorífico, sino la legitimación de su autoridad sobre toda Europa occidental. Este evento histórico transformó a Carlomagno de rey de los francos a líder supremo de un imperio que combinaba poder militar, influencia religiosa y un proyecto cultural y educativo sin precedentes. La coronación fue simbólica en múltiples niveles. Para Carlomagno significaba la unión de la autoridad política y espiritual, mientras que para el Papa representaba el respaldo de un aliado poderoso que protegería los intereses de la Iglesia frente a enemigos internos y externos. Este acto estableció un precedente histórico, pues vinculaba la investidura imperial con la bendición papal, un concepto que marcaría la política europea durante siglos. Tras la coronación,
Carlomagno se enfocó en consolidar su imperio. Implementó reformas administrativas que incluían la organización territorial a través de condes y marqueses, supervisados por emisarios reales, conocidos como missi dominici. Este sistema aseguraba la aplicación uniforme de leyes, el cobro de tributos y la supervisión de nobles locales, garantizando estabilidad en un territorio vasto y diverso. El emperador también promovió la educación y la cultura de manera intensa. Fomentó la creación de escuelas en monasterios, la preservación de textos antiguos y la formación de líderes instruidos en latín, derecho y teología. Esta política educativa, conocida como la Renovatio Imperii, buscaba fortalecer la cohesión del imperio y preparar a futuras generaciones para mantener la unidad territorial y espiritual que Carlomagno había logrado. A nivel religioso, Carlomagno reforzó la cristianización de los territorios conquistados, desde los sajones hasta los lombardos, promoviendo la construcción de iglesias y monasterios y el desarrollo de un clero instruido. Su enfoque integrador combinaba la autoridad militar con la espiritual, y su liderazgo se convirtió en un ejemplo de cómo la fe y la política podían actuar de manera coordinada para construir un imperio duradero. Si quieres descubrir cómo Carlomagno fortaleció sus fronteras, enfrentó rebeliones internas y expandió su imperio hacia España y Baviera, suscríbete y comparte este video, porque la próxima parte te llevará a las campañas más decisivas que consolidaron su legado. Capítulo 6: la expansión hacia España y Baviera. Tras consolidar sus dominios en Francia e Italia, Carlomagno dirigió sus ejércitos hacia nuevas fronteras, expandiendo su influencia y buscando asegurar la estabilidad del imperio. Uno de sus primeros objetivos fue el noreste de España, donde los musulmanes mantenían presencia en el territorio de la Marca Hispánica, región estratégica para proteger la península y reforzar los límites del imperio. Las campañas en estas tierras no fueron fáciles, ya que enfrentó resistencia tanto de líderes locales como de fuerzas musulmanas, pero su capacidad estratégica y disciplina militar garantizó victorias significativas. La Marca Hispánica no solo fue un objetivo militar, sino también cultural y religioso. Carlomagno buscó la integración de los territorios mediante la instauración de autoridades locales leales, la promoción de la fe cristiana y el establecimiento de monasterios y escuelas que sirvieran como centros de educación y cohesión social. De esta manera, su influencia no solo se percibía en la fuerza de sus ejércitos, sino también en la transformación de la vida cotidiana y cultural de los pueblos conquistados. Simultáneamente, Carlomagno se enfrentó a la región de Baviera, situada al sureste de su imperio. La resistencia de los bávaros representaba un desafío estratégico, pues esta región controlaba rutas comerciales y fronteras cruciales. A través de campañas planificadas con precisión, Carlomagno logró someter a los líderes bávaros y consolidar la autoridad franca, asegurando la unidad territorial y fortaleciendo las rutas comerciales que serían esenciales para el desarrollo económico y cultural del imperio. Durante este periodo, el emperador también implementó reformas administrativas más complejas, combinando la supervisión de los missi dominici con la reorganización de territorios recién conquistados. Su enfoque no era solo expandir, sino integrar, educar y cristianizar, asegurando que cada nuevo territorio aceptara un modelo común de gobierno y fe. Este método de integración fue revolucionario para su tiempo
y consolidó el imperio como una entidad coherente y duradera, capaz de resistir rebeliones internas y amenazas externas. Carlomagno entendió que la fuerza militar debía ir acompañada de una estrategia cultural y educativa. Por ello, fomentó la copia de manuscritos, la formación de maestros y la instrucción de clérigos, creando un tejido social que fortalecía la lealtad hacia el imperio. Las campañas en España y Baviera marcaron un antes y un después, no solo en términos de extensión territorial, sino en la consolidación de un modelo de gobernanza que equilibraba la fuerza, la religión y la educación. Si quieres descubrir cómo Carlomagno logró transformar la administración del imperio, sus reformas internas y la manera en que la educación y la fe se convirtieron en pilares de su legado, suscríbete y comparte este video porque la próxima parte revelará la verdadera dimensión de su gobierno y su visión cultural. Capítulo 7a: la reforma administrativa y la organización del imperio. Carlomagno comprendió que mantener un imperio extenso requería más que conquistas militares. Necesitaba un sistema administrativo sólido que garantizara justicia, recaudación de impuestos y cohesión entre territorios diversos. Para ello, implementó un modelo innovador que combinaba autoridades locales con supervisión centralizada. Los condes y marqueses administraban provincias y fronteras, mientras que los missi dominici, emisarios del emperador, se encargaban de inspeccionar el cumplimiento de leyes y asegurar la lealtad de los nobles. Esta estructura permitió un control efectivo sobre un territorio que abarcaba desde el río Rin hasta los Pirineos y desde el Mar del Norte hasta Italia. Cada región estaba interconectada por rutas comerciales, iglesias y monasterios, creando una red que reforzaba la unidad del imperio. La centralización administrativa no buscaba restringir el poder local, sino garantizar que cada acción estuviera alineada con los objetivos del emperador, combinando autoridad, justicia, y fe. Además de la administración territorial, Carlomagno promovió un sistema judicial más organizado. Las leyes eran escritas y aplicadas con coherencia, asegurando que los súbditos comprendieran sus derechos y deberes. Esta claridad en la legislación fortaleció la confianza en el liderazgo y redujo conflictos internos, creando una estabilidad que permitió al imperio florecer económicamente y culturalmente. Paralelamente, Carlomagno fortaleció la educación como un pilar de su administración. Monjes y clérigos recibieron apoyo para enseñar lectura, escritura y latín, mientras que los nobles eran instruidos en gobierno, derecho y teología. Esta política no solo formaba líderes competentes, sino que también consolidaba una identidad cultural común basada en la fe cristiana y los valores del imperio. El resultado fue un sistema que combinaba militar, administración, justicia y educación. Carlomagno creó un modelo de gobernanza duradero que permitió al imperio resistir conflictos internos y externos, consolidando su legado como líder visionario y estratega político. Cada decisión estaba orientada a garantizar que la cohesión, la justicia y la cultura fueran tan importantes como la fuerza militar. Si quieres conocer cómo Carlomagno promovió la educación, la cultura y la preservación de conocimientos antiguos, suscríbete y comparte este video, porque la próxima parte te llevará al Renacimiento carolingio, una era de florecimiento intelectual sin precedentes. Capítulo 8. H. La educación y el Renacimiento carolingio. El Renacimiento carolingio fue un periodo de intensa actividad cultural y educativa, impulsado por Carlomagno. Comprendiendo
que un imperio duradero necesitaba ciudadanos instruidos y líderes capacitados. El emperador promovió la creación de escuelas, la copia de manuscritos antiguos y la formación de maestros. Monasterios y catedrales se convirtieron en centros de educación y conocimiento, transmitiendo valores religiosos, literarios y científicos a las nuevas generaciones. Carlomagno atrajo a su corte a eruditos de diversas regiones de Europa, incluyendo a Alcuino de York, quien se convirtió en su principal consejero intelectual. Juntos desarrollaron métodos de enseñanza, estandarización de textos y preservación de conocimientos clásicos, creando un puente entre la antigüedad y la Edad Media. La escritura. El latín y la historia se difundieron ampliamente, fortaleciendo la cohesión cultural del imperio y asegurando que las futuras generaciones comprendieran su legado. El emperador también impulsó reformas litúrgicas, promoviendo la uniformidad en la práctica religiosa y la enseñanza de la doctrina cristiana. Esto no solo fortaleció la unidad espiritual del imperio, sino que también consolidó el papel de Carlomagno como líder moral y protector de la fe. La educación y la cultura se convirtieron en herramientas de integración y estabilidad, complementando la fuerza militar y la autoridad administrativa que caracterizaban su gobierno. Este enfoque educativo y cultural transformó la percepción del imperio. Carlomagno no era solo un conquistador, sino un promotor del conocimiento, un protector de la fe y un visionario que entendía que la grandeza se construye sobre la educación, la justicia y la moral. La combinación de poder, cultura y religión sentó las bases para un imperio que sería recordado durante siglos por su visión y logros. Si quieres descubrir cómo Carlomagno enfrentó las últimas rebeliones, consolidó las fronteras del imperio y aseguró un legado duradero, suscríbete y comparte este video, porque la próxima parte mostrará los desafíos finales de su reinado y su legado eterno. Capítulo 9. A los últimos conflictos y la consolidación del imperio. Hacia el final de su reinado, Carlomagno enfrentó desafíos internos y externos que pusieron a prueba su liderazgo. Rebeliones locales, tensiones con nobles y amenazas externas exigían experiencia, estrategia y autoridad moral. A pesar de su edad, Carlomagno lideró personalmente campañas para sofocar revueltas y asegurar que los territorios permanecieran unidos bajo su gobierno. Uno de los conflictos más significativos fue con los lombardos remanentes y ciertos pueblos del este, donde la resistencia a la autoridad franca todavía persistía. Carlomagno empleó tácticas militares precisas, combinadas con diplomacia y concesiones estratégicas, asegurando que la lealtad de estos territorios se mantuviera firme. Cada acción demostraba su comprensión de que la fuerza bruta era solo una parte del liderazgo. La integridad, la justicia y la sabiduría eran esenciales para la estabilidad del imperio. Además, Carlomagno consolidó alianzas matrimoniales, acuerdos políticos y la cooperación con la Iglesia, asegurando que su imperio no solo se basara en la fuerza militar, sino en un entramado sólido de relaciones que garantizaran continuidad tras su muerte. Durante esta etapa, reforzó la educación, la cultura y la administración, dejando una estructura que sería utilizada por sus descendientes y que serviría como modelo para Europa durante siglos. Su visión de un imperio unido, educado y cristianizado se materializó plenamente al final de su vida. Carlomagno no solo conquistó territorios, sino que integró pueblos, culturas y religiones
regiones bajo un proyecto común, demostrando que un liderazgo sabio y estratégico puede trascender las guerras y durar más allá de la vida de un hombre. Si quieres conocer los últimos años de Carlomagno, su muerte y cómo su legado influyó en la historia de Europa, suscríbete y comparte este video porque la próxima parte revelará el final de su vida y la reflexión sobre su impacto duradero. Capítulo Dias, muerte y legado de Carlomagno. Carlomagno falleció en el año 814 después de Cristo, dejando un imperio vasto, consolidado y con estructuras administrativas, educativas y religiosas que serían referencia para generaciones futuras. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado continúa a través del Sacro Imperio Romano Germánico y la influencia cultural, política y religiosa que dejó en toda Europa occidental. El emperador había logrado unir a los francos, sajones, lombardos y otros pueblos bajo un mismo marco de leyes, educación y fe cristiana. Su visión de un imperio integrado no solo era territorial, sino cultural y espiritual, y su influencia se percibió en la forma en que se organizaron los estados europeos durante siglos posteriores. La combinación de fuerza militar, justicia, educación y religión consolidó una época conocida como el Renacimiento carolingio, un periodo de esplendor intelectual y cultural que transformó la Edad Media. Carlomagno demostró que un líder puede trascender su tiempo mediante la visión, la disciplina y la capacidad de integrar pueblos diversos. Su legado no se limita a la conquista, sino a la creación de estructuras duraderas que fomentaron la cohesión, la educación y la fe. Europa occidental cambió para siempre gracias a su liderazgo, y su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza, estrategia y sabiduría. Reflexión final. La vida de Carlomagno nos enseña que la verdadera grandeza no reside solo en la fuerza o en el poder, sino en la capacidad de unir, educar y transformar. Su visión integradora, que combinaba militar, administración, cultura y religión, demuestra que un liderazgo sólido requiere equilibrio entre estrategia, justicia y valores éticos. Carlomagno nos recuerda que la historia se construye no solo con conquistas, sino con ideas que perduran, educación que inspira y un legado que trasciende generaciones. Su ejemplo invita a reflexionar sobre cómo los líderes de hoy pueden dejar huella positiva, no solo mediante acciones inmediatas, sino mediante proyectos duraderos que transformen comunidades y sociedades enteras.